Probably the president's #1 fan. Yo voy a votar por Donald Trump. Fan del presidente Trump. Ha sido rotundo, era hace tan solo unos meses cuando le preguntaban por su presidente, pero ni el tatuaje le ha servido para evitar que le deporten. Las últimas noticias hablan de que ha sido repatriado a Cuba, su país de origen. Soy Eduardo Verástegui. Los latinos estamos con Trump. ¡Suéltala! ¿Qué tal, bonita? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Donde quiera que te encuentres y veas este post, vamos a hablar un poquito sobre los latinos MAGA. Este término de latinos MAGA está asociado al presidente Donald Trump, metido en tanta controversia. Y más allá de que empezar a hacer como un análisis político, vamos a intentar ver el contexto de estas personas que caen en el término de un latino MAGA, ¿no? ¿Qué significa exactamente? Que es un lema político que promueve ideas como nacionalismo, control migratorio, economía fuerte y valores conservadores en Estados Unidos. Son latinos que llegaron a Estados Unidos. Llegaron inmigrantes, tal vez llegaron indocumentados, tal vez llegaron de manera legal. Están siguiendo estas políticas. La manera de pensar y de actuar de esta posición que pareciera ser de derecha, más allá de querer generar aún más controversia o aún más polaridad, estamos intentando hacer un pequeño análisis de dónde se identifican con MAGA. Los latinos MAGA rompe el estereotipo de que todos los latinos apoyan políticas progresistas o el Partido Demócrata. De repente, en estas polaridades en las que se encuentra la raza humana, entre lo blanco contra lo negro, los progresistas contra estas personas que son un poquito más conservadoras, a través de la historia pues nos hemos encontrado con las mismas tendencias, ¿no? De personas que intentaban hacer reconocimiento de las ideas que son buenas y que todos deberíamos de vivir con esas ideas. Ya sea que tú vayas por la izquierda con valores un poco más abiertos, con más permisivos, ir en contra tal vez de alguna idea o de alguna religión, ¿no? Generalmente la cristiana. O del otro lado, ¿no? La parte de la derecha, en donde los valores de portarse bien, de tienes que obedecer a las autoridades, tienes que creer en un Dios y seguir lo que te están diciendo, pues parecía ser que hay estas dos corrientes y estas dos. Vamos a hacer el planteamiento de dónde tenemos que existir, dónde tenemos que tomar decisiones y dónde tenemos que encontrar un sentido de pertenencia. Este sentido de a dónde existo y con quién me identifico, cuál es mi grupo, cuál es mi banda con los que yo voy a estar. Estos temas son casi contradictorios contra temas realmente espirituales. Lo espiritual, más allá de decir si eres de una religión o de otra, empezar a entender que si te amas al otro como a ti mismo, estamos entendiendo una unidad, ¿no? Estamos entendiendo que somos seres humanos. Por ahí hay otras corrientes espirituales que dicen el tú eres yo soy tú, y que va desde este punto, de en el momento que yo sepa que no tengo que estar en pelea contigo o no tengo que estar haciendo algo en contra de ti, pues entonces ya estoy como del otro lado. Porque algunos latinos, ¿no? Porque algunas personas que llegaron a este país ahora son los que están echando fuera a estos latinos o están buscando ideas o leyes que hacen que los latinos no tengan las facilidades que tal vez ellos tuvieron cuando llegaron a ese país. Habla de valores conservadores, obviamente la religión, familia tradicional, oposición al aborto, imagínate. Empiezas a buscar esta información y pareciera ser que todos los que son MAGA o todos los que están en esta corriente, pues están en una idea en donde tendrías que ser totalmente ortodoxo, ¿no? Hay mucha gente que cree que realmente tener una vida espiritual es seguir las reglas a rajatabla y entonces hacer que tu vida sea mejor. Sí es cierto, la verdad es que hay una parte real donde tú sigues las reglas y tu vida va a tener una tonalidad, una forma. En realidad, si tú tienes reglas para comer, si tú tienes reglas para tu casa, pues obviamente vas a vivir de manera más ordenada y desde este punto parecía ser que es mejor. Claro que aquí hay una parte bien interesante, o sea, hay que pensarlo. Esto es súper interesante porque si de repente te pasas a un lugar en donde tienes que vivir con tantas reglas, en donde tienes que vivir con una idea, en donde si tú tienes un error, entonces ya no eres espiritual o eres una persona mala, vamos a llamarlo así, también está sesgada cierta libertad, está sesgado si de repente
platicas esto con alguna persona religiosa, cualquiera que sea su religión, te va a decir, claro, ¿no? La manera en la que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago es mejor que ustedes. No es lo único, es lo mejor aparte. Y entonces, en ese momento, se convierte en una especie de lucha de poder que hace que esto se vaya hacia una condición política. ¿Quién puede más? ¿Quién tiene más razón? Que es parte de lo que estamos hablando. La crítica que existe hacia estas personas es que, güey, tú perteneces, estés de acuerdo o no, tú perteneces a un lugar, te guste o no te guste, tú perteneces a los latinos, güey, ¿va? Y entonces, a través de esto, de esta pertenencia, entonces tú tendrías que estar, por ende, ¿no? Totalmente fuera y lejos de lo que debe ser una política MAGA. Claro, obviamente que esto va a llegar y va a seguir sucediendo siempre y cuando nosotros estemos en el entendimiento, fíjate, ojo con esto, en el entendimiento que si yo pienso lo que pienso es mejor porque tú piensas lo que piensas, estamos en un problema muy grave. ¿Cuántas personas, ¿no? Cuando dices, no tenemos que hablar de política o de religión, ¿cuántas familias están divididas por esto? Quiero en el entendimiento de por qué lo hacen, por qué podrían hacerlo y dar espacio a que tienen derecho a tener esta forma de vida. Que puede ser incongruente para algunos, que puede ser incongruente para otros, pues claro, la verdad, y desde mi punto de vista sí creo que sería incongruente, creo que tienes que seguir un poco más tus valores y tus raíces. Sin embargo, que puedas cambiar tu manera de pensar o de sentir cuando la vida se te hizo diferente y tal vez un poco más fácil, pues no hace que seas una persona enferma, ¿no? Para nada. ¿Cómo es esta situación de hacer una visión desde lo psicológico y un poco de lo social? Fíjate, por un lado, vive una tensión muy importante. Esta tensión que va a existir es porque va a pertenecer a una minoría. ¿Qué condición tan difícil es ser latino? No tener la piel blanca en Estados Unidos con este movimiento ahora de ICE. Imagínate vivir en esta tensión porque perteneces a una minoría. ¿Y qué es lo que lo evidencia? Pues no lo va a evidenciar tu manera de pensar, de sentir o de actuar, ¿no? Lo va a evidenciar tu color de piel. Entonces, cuando hablamos a este nivel, y es una tensión de que va claro el racismo, está muy claro en esto, ¿no? Tal vez las personas que viven o ejercen este racismo, pues desde un punto tendrían derecho a hacerlo. No creo que esté bien, no creo que es una cuestión que nos haga bien como humanidad, pero si te apegas a las leyes, hay cuestiones en donde las leyes podrían, ¿no? Aceptar o decir o hacer que esta violencia o este racismo sistemático esté instaurado en un país como ese. Y eso no es algo nuevo, o sea, no es algo que estamos descubriendo, ¿no? Es una condición que a muchas generaciones en la actualidad les está generando más problema que antes. Entonces, por un lado, están en esta situación de estar en una minoría. Por otro, se van a alinear a una narrativa dominante. Hablamos de un nacionalismo estadounidense, nos guste o no. Por un lado, soy la minoría, pero por el otro lado me voy a alienar o voy a estar siendo obediente. Hay una parte ahí medio obvia, ¿no? Si mi identidad es latina, ¿no? O yo salí de un país latino y de repente llego a Estados Unidos y para tener yo la vida más fácil me conviene tal vez estar en paz con el gobierno, pues hay gente que lo va a hacer sin ningún problema. Del otro lado, donde hay cuestiones aparentemente, fíjate, aparentemente en donde lo que yo pienso y lo que yo digo y lo que yo siento es mucho más íntegro. Tiene que ver, mi actuar va más de acuerdo con de donde yo vengo y esto pareciera ser que es algo progresista. Si tú te das cuenta y analizas el discurso progresista y el discurso que es un poquito más tradicionalista, ¿no? Más de derecha, te vas a dar cuenta que el discurso de uno y otro no es tan diferente, ¿sabes? No es tan diferente, solamente que están diciendo que hay que caminar para un lado o hay que caminar para el otro. Ahora, psicológicamente, ¿cómo resuelve esta tensión de pertenecer a una minoría y entonces de estar existiendo en este lugar? Pues yo no soy como esos latinos, ¿no? Yo soy diferente. O sea, qué cosa tan complicada, ¿no? Decir, yo no soy como ellos, ¿no? Tal vez algún día lo fui, tal vez algún día estuve ahí, pero yo soy diferente ahora. No necesariamente es un rechazo hacia el origen de cada uno de ellos, ¿no? No necesariamente, sino tal vez pues una forma de redefinir su identidad, ¿no? Y ganar un control o cierto estatus. Ahora, un latino MAGA tiene un control interno muy fuerte. Creen en el éxito y dependen de un esfuerzo personal, y es obviamente, ¿no? Es decir, he escuchado con varios pacientes, platicaba ayer con una que decía, está siendo bien difícil en la actualidad estar aquí, no puedo salir tanto del país, porque es muy difícil que yo vuelva a entrar, como están las cosas en la actualidad, ¿no? Hay una cuestión en donde el éxito parecía ser parte de un esfuerzo personal. Es todo lo que he tenido que pasar, todo lo que he tenido que librar. Si se fueron de mojados, imagínate cuánto le pudo haber costado a una persona que se va de mojado, ¿no?
desde el momento de poner en riesgo mi vida, tal vez la vida de mis hijos, tal vez la vida de las personas que amo, para poder llegar y tener una mejor forma de vida. Es 100% cuestionable si esto es real o no. Hay una parte, yo creo, muy coherente de decir, ok, güey, si estoy en un lugar en donde yo no estaba, en donde yo no pertenecía, si yo me porto bien, si yo me voy a alinear a estas reglas, tal vez pueda pertenecer. No perdamos de vista que las personas pertenecen a un lugar en donde respetan las reglas, en donde siguen las reglas de ese lugar. Entonces, desde este punto, tal vez podría ser importante que un latino maga quiera entender la concepción de su vida desde alienarse a estas nuevas reglas y entonces vivir tal vez de una mejor forma. Sin embargo, hay una parte que es un sesgo importante, ¿no? Que es decir, yo soy mejor latino que ustedes, ¿no? O sea, yo he llegado hasta acá y me he esforzado más que ustedes. Que del otro lado está la necesidad, claro, de tener seguridad y de tener orden, ¿no? Si yo necesito tener seguridad y necesito tener orden en un lugar en donde no existo y aparte llegué de una manera que tal vez no tendría que haber llegado, pues obviamente estamos hablando de la tolerancia a esta autoridad a veces un poquito más fuerte, no sé, no quiero llamarla represora, pero un poquito más fuerte tirándole hacia esa parte. El latino maga busca no regresar al lugar o a la experiencia que él había tenido, ¿no? Y tal vez una manera de defender eso es hacer que nadie más llegue. ¿Cuántas personas no tienen en la mente la escasez? Tal vez estar allá y de repente pensar que se podría acabar cierta condición. Mundialmente está sucediendo una convulsión fuerte en donde los poderes están cambiando de lugar, en donde la lucha por el poder, por el agua, por el dinero, está siendo tema. Si esto no cambia, pues va a llegar el momento en el que más fuerte va a vivir. Entonces estamos regresando a una parte cada vez más primitiva. Latino o no latino, ¿no? Sigue siendo un ser humano y que hay una forma en la que habría que respetar la dignidad de todo mundo. ¿Cuántas personas de estas, de personas maga, no latinos maga, que están viviendo allá, tienen una sensibilidad contundente al caos? ¿Cuántos vienen de este caos, de esta condición de decir, híjole, lo que pasó en mi país, tal vez tuvieron que salir corriendo de situaciones económicas, familiares, ¿no? O en una condición de violencia, no sé, no todos lo han vivido así, pero hay gente que viene huyendo de algo. No es un estigma, pero sí sucede, o sea, sí sucede, sí hay lugares en donde parecía ser que hay más latinos, parece que el crimen está mucho más alto. Y ojo con esto, no estoy diciendo que algo es mejor que otro. Nos han enseñado que si mentimos o que si ocupamos el poder a nuestro favor, somos personas brillantes. Latinoamérica, así como parte de África, tienen un problema grande estructural en el sentido de que si yo necesito mentir, que si yo necesito robar o necesito ganarle al otro para poder vivir mejor y es validado, entonces claro que estamos en un nivel o en una forma de vida que nos va a llevar a estas condiciones que son un poquito menos civilizadas. Entonces, no estoy diciendo que esto sea mejor o no, pero sí, el latino, si se va a Estados Unidos y no resuelve este problema, obviamente su país lo lleva dentro, lo lleva en su manera de actuar, ¿no? Así te puedes ir al mejor país del mundo, aparentemente, donde menos violencia haya, pero la violencia va dentro de ti. Entonces, es obviamente, ¿no?, que esta sensibilidad, al no querer tenerla, no querer tener este caos, este crimen, estas condiciones, pues obviamente lo estoy intentando quitar con la misma fórmula de la que yo vengo huyendo, ¿no? Y eso es muy humano, ¿no? Muy, muy humano. Entonces, ahora, ojo con esto, porque la verdad es que siendo creyente, aquí es una de las partes en donde estoy muy, muy en contra de la derecha o de la ultraderecha, ¿no? Fíjate de dónde, ¿no? Porque fíjate, muchos latinos maga tienen raíces en valores cristianos. Esto son información que está en internet, ¿no? Estos los alinea con posturas conservadoras con temas como familia, sexualidad y aborto. Aquí hay una coherencia interna muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte decir, si yo empiezo a creer en que hay que seguir las reglas, en que hay que someterse a una autoridad mayor siempre, porque es parte de lo que te dice el cristianismo, que hacerlo de esa manera nos da un orden a todos, ¿no? Ojo, porque para poder hacer eso estamos en el entendimiento que las personas ya pueden definir y tienen muy claro lo que sería bueno y lo que sería malo para la humanidad y para la persona, para el colectivo y para mí, ¿vale? Entonces, tener una familia tradicional o no tenerla, ¿no? No sé, me encantaría pensar que todos los cristianos tienen una familia tradicional, ¿no? Y no. La verdad es que si tú te metieras en las iglesias y dejaras de criticar y empezaras a pensar un poquito en esto, te vas a dar cuenta
que están exactamente igual que los de afuera, los que creen que no lo pueden hacer. La única diferencia es que tienen una directriz que pareciera ser que los lleva a caminar hacia un punto. El problema es que cuando se cree que ese punto, cuando se cree que ese Dios, cuando se cree que esas leyes son mejores que los demás, ¿no? Y que eso me hace espiritual, pues ya cae en el engaño más grande, ¿no? Y eso mismo, si tú estudias la Biblia, está ahí escrito. Una persona que está atacando a los demás porque son diferentes, pues hay un problema grave. Y un latino maga o una persona maga cree que por ser como soy y por mis valores como son, pues soy mejor que ustedes y ustedes tienen que estar lejos de mí. Y aquí el problema no está exactamente que sean maga o no. El problema está en llevar estos temas, ¿no? Que son totalmente internos, personales, sobre tu decisión de cómo llevar tu familia, cómo vivir tu sexualidad y si estás a favor del aborto o no, lo quieres llevar a una condición en donde todo mundo tuviera que estar. Pero yo no podría criticar o decir que un latino maga está mal cuando los de la izquierda, ¿no? Los progresistas, están exactamente haciendo lo mismo. Lo mismo. Es decir, si yo creo en esto, tú también tienes que creerlo y es mejor que todos lo creamos. Y si no, eres un pinche intolerante, ¿no? Y claro, yo creo que algo que nos está caracterizando como humanidad en la actualidad es la intolerancia, ¿no? He escuchado a muchas personas decir, si eres de tal país o tal bandera, estás siendo repudiado, tú no deberías de estar ahí, ¿no? ¡Wow! Eso es también una cuestión de violentar o querer segregar a alguien por el lugar donde nació sin que lo conozcas. Dar por hecho que todos los gringos son de una manera, que todos los mexicanos son de otra manera, que todos los israelitas son de otra manera, creo que habla de una ignorancia grande, ¿no? Muy grande. Constantemente en esto no me gustaría polarizar nuestro podcast en el sentido de tenemos una postura y esa es la que nos quedamos. Así que nuestra postura es o intenta ser mucho más avanzada en el sentido de, güey, ¿para qué discutir? ¿Para qué discutir si estos güeyes latinos maga lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Güey, pues tienen derecho a hacerlo. Tienen problemas cuando quieren obligar a los demás. Tienen problemas cuando están lastimando a los demás. Y eso, pues, una persona que te quiere decir que su manera de creer o sus creencias son mejores que las tuyas, claro que es una cuestión de violencia, por supuesto que lo es. Ahora, generalmente hay varios sesgos en un perfil de estos, ¿no? Minimizar las desigualdades reales, ¿no? Si tú llegaste, trabajaste, luchaste, pues, güey, o sea, no tienes las mismas oportunidades. No quiere decir que tengas que ayudarle al otro a hacerlo. Por supuesto que no, porque eso es una idea realmente progresista, güey. De decir, güey, si yo no he trabajado, vengan y ayúdenme y entonces lo voy a hacer, por supuesto. Una parte es tener tolerancia, una parte es entender que hay que ayudarte a que lo logres, no a que se haga por ti o aunque no puedas lo tengas. Esa es una condición totalmente humana. Una condición humana y real quiere decir que si tú no puedes respirar por ti mismo vas a morir y no te lleva más de 3 minutos, ¿no? Si no puedes tomar agua por ti mismo, ¿no? Vas a morir y eso te puede llevar 3 días, ¿no? Y comer te puede llevar 1 mes. El problema está en que hay una naturaleza en esta realidad de donde existimos que si no lo logras hacer por ti, estás metido en un problema. Y esto, más allá de que sea una cuestión política, es una condición real. No puedes minimizar las desigualdades que existen, ¿no? No se minimizan. Pero también no puedes creer que porque hay una desigualdad, entonces habría que favorecerte. Y eso no lo digo yo, lo dice la realidad, lo dice la naturaleza. En el reino animal esto sucede así, ¿no? Y entonces nos está dando una condición de cómo es aquí, no si estás de acuerdo o no. A la naturaleza le vale madre si estás de acuerdo con que se te debería de ayudar o no. Simplemente existe y es como tiene que ser, ¿no? Ahora, si eso lo adoptas en una condición política donde el razonamiento humano ya no existe, pues obviamente hay una condición en donde seríamos totalmente primitivos. Es decir, en la impartición de justicia, la impartición de un equilibrio social, ¿no? O de esta justicia de entre unos y otros, necesita forzosamente sí o sí un carácter espiritual, un carácter de conocimiento, un carácter de experiencia y sabiduría mayor que solamente creer que lo blanco es blanco y lo negro es negro. Hay condiciones de por qué lo es, para qué lo es y cuáles fueron sus intenciones. Y ahí, claro, déjame decirte algo, es mucho más profundo y el ser humano está quedando muy corto en eso. Muy corto, porque tiene un problema y lo más que puede llevar es a una cuestión legal para ver si se puede resolver, porque entre nosotros no estamos pudiendo resolver con la sabiduría, el amor, la inteligencia y la intención que todo mundo esté lo más o menos cobijado y que habrá unos que les va a tocar tal vez una realidad un poquito más complicada que a otros. Y esto no quiere decir que esto sea bueno, sino quiere decir que hay algo diferente en lo que van a tener que aprender, ¿no?
generalizar su experiencia personal como una regla universal, que es parte de lo que te digo. O sea, si yo tengo esta experiencia, tiene que ser igual para todos. También hay un pedo, hay un sesgo ahí. ¿Cómo explica el éxito y el fracaso? Esta cuestión, vamos a hablar de latino maga y un latino progresista. Fíjate, tú eres responsable de tu vida, dice un maga, ¿no? Éxito, disciplina, esfuerzo. Y el fracaso es la decisión, son tus decisiones personales, porque tú lo decidiste, ¿no? Eres pobre porque tú decides ser pobre. Imagínate, por ahí está más o menos la onda. Ahora, pero del otro lado, un latino progresista nos va a decir el contexto influye totalmente y profundamente en lo que tú eres. Tendríamos que resolver exactamente, ¿no?, cuál es la diferencia entre vivir lo colectivo y vivir lo individual. De aquí estamos hablando de dos posturas, que una no está mejor que la otra. Son dos niveles de existencia del ser humano, porque claro, que mucho de tu experiencia va a depender de qué. De qué decisiones aprendas a tomar, de qué hagas con tus miedos, qué hagas con lo que tú eres. Sin embargo, también va a influir el contexto en el que tú estás, el contexto y las personas con las que tú te estás desarrollando. Nos gusta o no, es así. Y uno no deja de lado el otro. Si esto tiene esta complejidad, ahora imagínate lo complejo que se hace aparte de estar peleando, porque tenemos que pelear, güey. O sea, la cúspide de la estupidez humana, ¿no? Pelear por alguna de estas partes. El latino maga busca diferenciarse en el yo no soy víctima, una identidad más individual, que es parte de lo que te digo, y se identifica con el progresista, se va a identificar con la comunidad latina, identidad más colectiva, ¿no? Es decir, parecía ser que salimos todos adelante y si salimos todos juntos lo vamos a lograr, ¿no? O el otro de yo me lo merezco, pero claro, hay muchas personas que dicen tal vez yo lo logré. Yo lo logré, claro, porque le robé y me chingué al otro, ¿no? Porque todavía le debo lana y no lo ha pagado. Pero bueno, ahí lo vamos a dejar eso. Entonces, obviamente esto habla de una cuestión compleja, de mucha honestidad. Hoy le decía a una paciente, güey, si quieres resolver algo así, necesitas tener una honestidad brutal contigo, no con los demás, ¿no? Y cuáles serían las intenciones realmente, porque si me voy a basar en yo ser un latino maga para sacar mi odio, ¿no? Para destruir a los demás, pues no mames, no tiene nada de maga, güey. O sea, ni siquiera estás hablando de una vida espiritual, ¿no? De por lo menos una cuestión religiosa, güey, ¿no? Te estás convirtiendo en lo que muchos tiranos hicieron en lo largo de la historia y lo han hecho, ocupar la creencia, ocupar la vida espiritual para tener el derecho de matar a los demás, güey, ¿no? Como lo hicieron anteriormente. Sin embargo, del otro lado, progresista, es decir, no puedes, ¿no?, creer que dependes todo del contexto en donde tú naciste, que dependes de todo lo que sucedió. Claro que no, cabrón. O sea, tú puedes cambiar tu contexto si tienes la fuerza interna de generar un cambio en ti y tal vez a tu alrededor, güey. Entonces, estamos hablando de cosas que yo creo para mí son mucho más profundas que quedarnos en una parte, me parece a mí, tonta, estúpida, ¿no? De querer pensar que un lugar o el otro es mejor o peor. Solamente estamos hablando de existencias, de vivencias, de personas que están, ¿no?, en un lugar, en un contexto llamado mundo, en el que unos están de un lado y otros están del otro. Y que si esto llega a tener una conexión, la neta les ganaríamos todos, güey, pero pues no mames. Por ahí una vez platicaba con un sacerdote y este carnal me decía como, güey, el día que suceda que todas las religiones lleguen a un mismo punto, se va a acabar el mundo. Pues está muy cabrón, güey, ¿no? Está muy cabrón. Tal vez hay mucha gente con un cierto nivel de entendimiento que su vida puede tener muy buenos resultados o cree que es muy buen resultado si cree que está en una pelea contra lo que no es como él, ¿no? Deja tus comentarios y habla más o menos de lo que estás de acuerdo o lo que no. Con respeto y sin respeto también, ¿no? No pasa nada. Cuídense mucho. Nos vemos. Make the country better than you can remember. Campbell is never gonna beat me in November. Hey, Margarita. Campbell is never gonna beat me in November. Donna's gonna make the country better than you can remember. Campbell is never gonna beat me in November.